Es hablar sobre corazón circulatorio y complementar lo que nos habla de sangre y inmunidad, ¿no? Entonces, hoy día vamos a dar una introducción para seguir avanzando ya esta semana próxima sobre sangre. Vamos a ver células sanguíneas, cascada de coagulación, cosas así, y respuesta inmune. Entonces, eso va a complementar un poco la parte de cardiovascular. Y bueno, comenzando hoy día como una cosa un poco más sencilla, introductoria, de viernes, ¿no? Analizar los valores normales y discutir un poquito sobre el hemograma, que siempre es importante porque no existe una clase o algo que te hable sobre el hemograma específicamente, no hay una clase de laboratorio, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ver hoy día eso y esperando que sea muy útil. Es más amplio de lo que parece, pero vamos a tratar de desglosarlo, ¿sí? Entonces, el hemograma es de estudio bastante común, quizá el primer estudio que uno suele pedir siempre, y básicamente los datos que aporta son de biométrica hemática, no sé si lo dicen, biométrica hemática, porque ellos dan valores de cantidad de células, medida de longitud, entonces es bastante importante, ¿no? para poder correlacionar con algo. Entonces, este examen se divide generalmente en tres partes. Hay una serie roja, una serie blanca y luego el recuento de plaquetas y algunas células especiales que pidamos. Entonces, en la serie roja nosotros vamos a ver siempre el recuento del glóbulo rojo, la cantidad de eritrocitos. Y esta cantidad de eritrocitos suele variar en hombre y mujer, están alrededor de 4 o 5 millones de células por milímetro cúbico de sangre, y ahí en la columna de la derecha, o sea, la última, en comentarios, están algunas situaciones relacionadas al aumento de la célula, a la disminución de células. Entonces, tenemos estas dos situaciones siempre, ¿no? La normalidad, la cola superior y la cola inferior. Entonces, ¿qué pasa con los eritrocitos cuando aumentan? Da la impresión de que es algo bueno, nos va a llegar más sangre, más oxígeno, pero no es tan bueno, ¿no? Porque ¿qué pasa si aumenta la cantidad de células, aumenta aumenta la densidad de la sangre, y eso aumenta la viscosidad, lo cual disminuye el flujo, entonces hace más cargada, más pesada la sangre, y eso genera, como parte de esa lentitud, la posibilidad de generar coágulos, trombosis y cosas así. Entonces no es tan bueno. Esa situación sería la poliglobulia. La poliglobulia, que se puede ver, por ejemplo, en algunas enfermedades, como la policitemia vera, que se aumenta la cantidad de glóbulos rojos de forma normal. Eso, y bueno, la disminución siempre relacionada con las anemias, ¿no? Que después la vamos a definir mejor. Luego, algo que sí hay que pedir aparte sería los reticulocitos, ¿no? El recuento de reticulocitos es algo que no está en el hemograma completo convencional, pero que a veces es útil, ¿no? ¿Cuándo podría ser útil el recuento de reticulocitos? Muchas veces nosotros vamos a tener una situación de hemólisis, que significa literal que la sangre se está destruyendo, ¿no? Hay algunas situaciones autoinmunes o infecciones que pueda causar con hemólisis, y como los eritrocitos están destruyéndose más tempranamente, tienen que durar más o menos 20 días, lo que hace la médula es decidir mandar a las formas jóvenes. Entonces, el reticulocito, capaz lo suena mucho, solo ver el ministro, es como el último estadio de la eritropoiesis, que ya tiene la capacidad de cargar hemoglobina, de transportar el oxígeno, y un poquito, o sea, funcionalmente es menor al eritrocito maduro, pero sí ya puede transportar el oxígeno. Y lo más importante es que es el último estadio en donde ya perdió núcleo y todas las organelas, y eso le permite cargar la hemoglobina, ¿no? Porque los otros estadios de arriba, eritroblastos, normoblastos y demás cosas, siguen teniendo organelos, siguen teniendo núcleos. Eso complica. ¿Cuándo pedimos? Entonces, en esa situación, cuando tengo yo sospecha de hemólisis o
una pérdida sanguínea severa y quiero ver la respuesta. O sea, también puedo pedir en esa situación. Cuando yo tengo una anemia muy grave o una pérdida sanguínea masiva, yo puedo pedir eritrocitos para ver si es una anemia hemoproliferativa, una anemia que responde, ¿vale? Porque si no hay respuesta, quiere decir que no hay secreción de eritropoyetina, por ejemplo, que es la hormona que induce la eritropoyetina. Ok, ¿cuál es el valor normal del reticulocito? Menor a 1% de sangre circular. ¿Okay? Luego tenemos la hemoglobina. La hemoglobina puede ser de dos formas. Hay una hemoglobina y esta hemoglobina es ella depende del volumen de la sangre. Entonces, un aumento del volumen, a ver si yo tengo la hemoglobina por acá y la agua por acá, si yo aumento el volumen, entonces automáticamente diluye mi hemoglobina y da la impresión como que la hemoglobina estuviera baja cuando no lo está. Entonces yo tengo que tener cuidado con eso. Principalmente cuando pasa al revés, cuando yo pierdo líquido, me deshidrato y la hemoglobina aparece anormalmente alta y da la impresión de que hay un aumento en la hemoglobina cuando no. ¿En qué situaciones se puede ver esto? Cuando hay una deshidratación importante, por ejemplo en el dengue, es muy útil porque hay pérdida de líquido y si esta pérdida de líquido es importante, o sea, si está evolucionando a un dengue grave, tengo que tener cuidado de internar, cosas así, se pide y bueno, la hemoglobina va a aparecer alta. Entonces ahí por ejemplo valores normales en el hombre 14 a 16, mujer de 12 a 14 y las hemoglobinas comienzan a aparecer con valores raros de 16, 18. Eso se llama hemoconcentración y es un criterio para internar a pacientes con dengue, ¿no? O sea, te sube en la escala de gravedad. ¿Okay? Esa es la hemoglobina sérica o plasmática, ¿no? Pero si yo quisiera ver realmente el transporte de oxígeno relacionado con anemia, yo todavía tengo que fijarme en la hemoglobina dentro del eritrocito, porque si la hay. Son estos valores de abajo que dice HCM y CHCM, que es hemoglobina corpuscular media, y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Son hemoglobinas que están dentro del eritrocito y que no sufren estas variaciones dependiendo del volumen. Puedo hidratar donde quiera que van a estar siempre en estos números. Ahí ven que hemoglobina corpuscular media de 28 a 32 picogramos y la concentración en gramos de cilitro. Entonces yo me puedo fijar ahí y relacionarlo con la anemia. Siendo la anemia, la disminución de la hemoglobina. Luego tengo este valor que es el BCM. BCM es volumen corpuscular medio y es una medida del eritrocito, una medida que me informa el tamaño del eritrocito, ¿no? Su volumen, el tamaño. Y bueno, entendiendo que este eritrocito es una forma de disco bicóncavo, tiene altura, diámetro, es ancho, diferente, entonces tomando en cuenta todos estos valores consigo calcular el volumen y este volumen tiene que estar entre 80 y 99, menor así. Si está dentro de valores, yo digo que es normocítico, o sea, el valor de las células normales. Si veo que está elevado más allá de los 100, yo puedo decir más conocido. La célula está grande. ¿Cuál es la principal sospecha si la célula está grande? Que está inmadura. Cuando la célula está inmadura, generalmente tiene su núcleo bien teñido, mucho citoplasma, porque todavía no ha entrado en fase de diferenciación. ¿Y por qué podría ocurrir esto? Principalmente por la falta de vitamina B9 y B12, principalmente la B9, el ácido fólico. ¿Qué pasa con el ácido fólico? Bueno, esto es algo que se ve gente más a detalle en otra parte, pero el ácido fólico es un donador de grupos metilos, ¿no? Y en esta forma consigue ayudar a la síntesis y maduración de los ácidos nucleicos, del ADN. Entonces, si yo no tengo ácido fólico, no consigo tener ácido nucleico maduro y mi reproducción y diferenciación va a estar perjudicada, ¿no? Entonces, el eritrocito se queda en sus fases eritroblásticas y eso aumenta su tamaño y disminuye su capacidad de entrega de oxígeno, ¿no? Entonces, esas serían las famosas anemias megaloblásticas, ¿no? Anemias megaloblásticas. Ahí hay que medir vitamina B9. Y si está disminuido, ¿qué pasa? Si está disminuido, yo voy a tener una anemia,
microcítica, y la lógica es la siguiente, ¿no? Que generalmente está relacionada con la principal tipo de anemia, que es la anemia ferropénica, o sea, la anemia por falta de hierro. ¿Qué pasa si no tengo hierro? Como que la célula entra en una forma de ahorro, un modo de ahorro. Menos hierro, que tiene que ir unido a la hemoglobina, significa que voy a comenzar a sintetizar menos hemoglobina, y si el eritrocito, que su única función en el mundo es cargar hemoglobina, entonces no la carga tanto, comienza a disminuir su tamaño por economizar. Entonces, pero eso va a ocurrir después de meses. Finalmente, después de 6 meses, comienza a haber microcítica, ¿no? Una anemia microcítica. ¿Qué quiere decir? Si yo veo a un paciente con anemia y tiene el volumen corporal medio menor a 80, significa que ya lleva mucho tiempo con el hierro bajo, si fuera la causa de la microcituria, ¿no? Microcitemia. Digo esto porque muchas veces puede haber anemia ferropénica con el volumen corporal medio normal, y sigue siendo ferropénica, pero es aguda. ¿Okay? Básicamente eso. Hay otras causas más raras que hacen que el eritrocito comience a disminuir su tamaño, que son muy raras, ¿no? Como por ejemplo intoxicaciones por metales pesados, principalmente plomo, aquí mercurio, plomo principalmente, y son cosas más raras. Yo las tengo que pensar cuando existe una correlación, por ejemplo, con el trabajo. Se me ocurre gente, por ejemplo, que trabaja con metales, en metalurgia, o motores, en baterías, en guitarra, cosas así. Visto que las personas hurgan muchas cosas y se impregnan en la mano, se quedan todo el día trabajando. Entonces, esos metales se van poco a poco absorbiendo y comienzan a intoxicar a la persona, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que pensar en eso. ¿Okay? Pero aquí, de alguna forma, está explicado, ¿no? Aquí miren, volumen corporal disminuido, anemia ferropénica avanzada, crónica, meses. ¿Okay? Falta otro parámetro que no lo he puesto aquí, que es el BES, que es la velocidad de eritrosedimentación. Es una velocidad a la que corre la sangre y se la mide en milímetros por hora. La lógica es que cuando yo tengo una inflamación, se liberan factores, citoquinas, glicosidad, anticoagulantes, que hacen que la sangre corra más rápido para que las células lleguen más rápido al sitio. Entonces, aumenta su velocidad. Por eso es que la velocidad de eritrosedimentación, también llamada velocidad de sedimentación globular, que es BSG en alguna parte, es un marcador de fase aguda de inflamación muy importante. Muchas veces yo puedo fijarme este valor y sospechar de que algo está mal, algo va inflamado en el cuerpo, y que no dio ningún otro signo, pero está ahí la prueba de que hay una inflamación sistémica. Entonces es muy importante conocerlo. Valores normales para hombres menor a 10 milímetros por hora, y para mujer menor de 15, aceptando en la mujer un poquito mayor, tomando en cuenta que podría estar en el ciclo menstrual, y eso libera prostaglandinas y puede también hacer que aumente el BS. Eso es valor, pero por ejemplo, si ves que están 30, 40, no hay duda, ahí no es valor. ¿Okay? Eso. Se lo puede utilizar para correlacionar con la progresión, el seguimiento, es muy útil. Eso. Y luego tenemos esta medida que es la RDW, que es una medida de dispersión de los eritrocitos, o medida de la distancia que tienen los eritrocitos uno con otro, ¿no? Es como comparándolo con estadística, vendría a ser algo así como una especie de desviación estándar, una variable, algo así, como la medida de dispersión misma. ¿Para qué sirve? La lógica es que si yo tengo la sangre en su cantidad normal, existe una distancia mínima común a buscarla, que es menos de 15% de dispersión. Pero si existe anemia, entonces va a haber una mayor distancia, porque va a haber menos la dispersión va a ser mayor. Entonces, mayor a 15% ya es un punto para sospechar de anemia ferropénica. ¿Okay? Así. Miren qué sencillo. La serie roja, básicamente uno siempre va a buscar trastornos relacionados con las anemias. No es lo único, que esto se acompaña de más cosas, pero esto es lo más básico, por lo menos.
Definamos anemia, porque en el Gaito también hay un capítulo, creo, específicamente de anemias, y que obviamente no es que entre el tema como tal, porque no corresponde a fisiopatía, pero es importante ya tener un conocimiento, por lo menos así, ¿no?, de concepto. Y bueno, anemia, ¿qué es eso? Es una situación, ¿no?, en donde existe una disminución fisiológica y funcional en la entrega de oxígeno, básicamente. O sea, si preguntas desde el punto de vista clínico, es un síndrome, porque hay síntomas, signos de palidez, cansancio, fatiga, falta de aire, soplo, un montón de cosas que me llevan a agarrar todo esto y decirlo que es un síndrome anémico, palidez, anemia. Pero funcionalmente, fisiológicamente, ¿qué es lo que está comprometido? La entrega de oxígeno, ya sea por falta del entregador, el eritrocito, o por falta de la hemoglobina, generalmente las dos, ¿no? Entonces yo tengo que buscar eso. ¿Y cuál es el problema? Si falta oxígeno, pues va a haber una situación de isquemia en el tejido, y el tejido se va a quejar, ¿sabes? Se va a vasodilatar la cosa. Al vasodilatarse, porque el tejido va a demandar oxígeno, voy a hacer el ciclón venoso, pero sin haber alimentado aquí ¿no?, en general un ambiente anaerobio, mucho dióxido de carbono, y eso me va a expresar clínicamente como un cansancio, como una fatiga. Es muy importante. ¿Okay? Bueno, básicamente eso es anemia. ¿Okay? Vamos a la serie blanca. Antes del comienzo de la clase, me preguntó qué caería, ¿qué caería como pregunta abierta? No, o sea, en el examen de módulo 3, cuántas preguntas, cómo va a ser el examen, ese tipo de cosas, para que no me olvide. Esta cosa de en este módulo va a ser cardiovascular, va a ser sangre, inmunidad, como siempre, va a ser preguntas de introducción, y como pregunta abierta, como los electrocardiogramas, pero antes de que me olvide, podría ser interesante también poner un hemograma. Ya comencemos a interpretar. Voy a ver qué funciona, ¿ok? Podría ser un electro, un hemograma y hacer la interpretación de este hemograma. ¿Ok? Bueno, sigamos con la serie blanca. La serie blanca tiene que ver con los glóbulos. Que lo primero que me voy a fijar es el conteo de glóbulos blancos, que va entre 5.000 a 10.000 células, el aumento de leucocitosis, la disminución de leucopenia. Sin embargo, puede haber unos leves aumentos sin que signifiquen grandes cosas. Podría tener leucocitosis de 12.000. Vale, pero ¿qué hago con los 11.000? O sea, yo lo que me voy a fijar siempre es el compromiso clínico, ¿no? Si yo tengo una leucocitosis de 11.000, 12.000, no pasa nada. Yo puedo decir así, leucocitosis relativa, no pasa nada. Cuando hay una enfermedad que realmente una infección, sepsis, una cosa así grave, los leucocitos van a dispararse a valores sólidos, es decir, 16.000, 18.000, e incluso a veces valores absurdos, por ejemplo, valores de 50.000, 60.000 células. Uno dice eso, leucocitosis de los timoides, hace una reducción. Por eso es que es importante esta parte de interpretación, ¿no? Y no solamente el valor de rango. Bueno, dicho eso, si yo tengo leucocitosis, yo siempre voy a pensar, por lo menos, en una acción, ¿vale? Pero no necesariamente. Dentro de estos glóbulos blancos, nosotros siempre dividimos en granulocitos, agranulocitos, y aquí es parecido, ¿no? Porque van juntos, pero bueno, darle los agranulocitos serían linfocitos y monocitos. Valores normales en monocitos menor a 8% es lo normal, ¿ok? Ahí dice 10, menos de 8% está bien. Y los linfocitos de 20 a 40%, ¿vale? Si yo tengo linfocitos aumentados, tengo linfocitosis, ¿vale? Y si tengo disminuido, linfopenia. Hola, una consulta. ¿Va a haber práctica? Obvio. Sí.
Porque creo que estaban ilusionados de que les diga no, sentí un ligero continuo. Ok, linfocito. Si yo tengo linfocito aumentado, yo voy a pensar, no siempre, estas cosas es bien complicada, no es una regla general. O sea, lamentablemente no hay una receta de torta, como a veces decimos. Pero linfocitosis te puede hacer pensar en un patrón viral, en una enfermedad viral. No siempre, porque hay algunos virus que se pueden dar linfopenia. Eso. Luego, ¿ah? Sí, o sea, sí, por ejemplo, ¿no? Que puede ser algún virus, no, pero no necesariamente inmunodeficiencia. Hay virus que se expresan con linfopenia. No sé, COVID, por ejemplo. El COVID no es que daba linfocitosis, podía dar linfopenia. Igual era virus, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Algunos virus reaccionan con linfopenia, pero ¿por qué? Porque los virus, ellos invaden al linfocito, se multiplican y luego revientan, matando eso disminuye el número. Puede haber también granulocitos como el neutrófilo, que es el más importante. En neutrófilo me tengo que fijar en todo, ¿no? Pero me tengo que fijar en lo siguiente. Neutrófilo maduro, muchas veces lo pueden llamar segmentados, polimorfonucleares, valor normal entre 40 y 70% también, en los techos a veces hasta el 68%, pero si aparece más de eso, neutrofilia. ¿Vale? La neutrofilia se correlaciona con una infección generalmente bacteriana, pero otra vez hay que tener cuidado porque hay bacterias atípicas que pueden cursar con neutropenia, entonces hay que tener cuidado. Bueno, neutrofilia, neutropenia. ¿Qué pasa si la infección es muy grave? Pasa que el cuerpo va a comenzar a mandar sus soldados jóvenes y la forma del neutrófilo joven es las células en callado, las células en banda, los bastonetes, en fin, todos estos nombres que son estas bandas. Comienza a mandar las células jóvenes. Si aumentan más allá del 5%, se entra en lo que se conoce como desviación a la izquierda. Este término va a sonar mucho. Siempre se escucha, ¿no? Desviación a la izquierda. Eso significa que yo tengo una infección grave. ¿Vale? ¿Cuál sería? Digo eso aclarando porque hay como una especie de conocimiento general así dentro de la comunidad médica que a veces piensan que la desviación a la izquierda es el aumento del neutrófilo y no es así, es el aumento de los callados, más allá del 5%. Vale. ¿Qué sería la desviación a la derecha? Estos callados, que son formas jóvenes, algún día van a crecer, ¿no? Y ellos van a volver a ser neutrófilos y van a disminuir el número de callados. Entonces, en ese sentido, mi desviación a la derecha va a ser la vuelta de estos callados a neutrófilo y neutrófilo aumentando el valor y los callados disminuyendo. Esa es la verdadera desviación a la derecha. ¿Okay? Luego tenemos dos células más que son, a veces en los hemogramas aparecen como células, ¿qué le dicen? Blastos. Aparece como blastos, ¿no? ¿Qué son los blastos o los metamielocitos? Los mielocitos son células de esta neutropoiesis, digamos, si se quiere, pero que son que no tienen que estar en la sangre, tienen que estar siempre 0%, ni una sola célula, ¿no? Entonces es importante que uno siempre se fije. ¿Por qué tienen que estar en cero? Porque son células, como son inmaduras, solamente se tienen que encontrar en la médula ósea. O sea, con tal de que si vos pillas una de esas células, metamielocito, por ejemplo, en circulación, es un diagnóstico de leucemia. Claro, que hubo una invasión, ¿no? Entonces eso significa que es una leucemia, ¿no? Entonces tiene que ser 0% siempre, ni una sola célula. ¿Okay? Bueno, neutrófilo, van, ¿verdad? Luego tenemos otros granulocitos más raros, como el basófilo y el eosinófilo. ¿Ves? Basófilo siempre tiene que estar menor a 1%, pero es 0%. Y son relacionados a las alergias. No es el principal protagonista, pero es el que está pasando. El principal protagonista es el primo hermano, que es el mastocito. Es más importante, digo yo, porque está en el tejido. Una persona tiene reacciones alérgicas, tiene prurito, enrojecimiento, cosas que dan ángulos, pero casualmente les pueden dar problemas. Entonces, basófilo es importante conocer que está relacionado con reacciones alérgicas de hipersensibilidad y leucemias basofílicas, que son muy graves. Eosinófilos, que son células que tienen un papel contra los parásitos,
Va a depender mucho de la población y de la calidad de su higiene, de la tropicalidad del país, cosas así. Entonces, países que tienen bajo nivel de saneamiento, niveles de higiene muy pobres, condiciones económicas, ese tipo de cosas aumenta la eosinofilia porque se espera una endemia parasitaria. Por ejemplo, países como la India, Colombia, Brasil, en algunas partes del norte, por ejemplo, donde la gente realmente tiene mucho escasos recursos, el eosinófilo podría llegar hasta 7% sin significar nada, ¿sabes? O sea, sin preocuparte, ¿sabes? Entonces ahí tienes que simplemente ver cuál es el valor dentro de su comunidad. Para Bolivia, para Santa Cruz, por lo menos, de 1 al 5% eso es normal. No sé si en parásitos ven otro valor, pero el 5% está bien. Ahora, más allá del 5%, tiene una parasitosis y ya está, ¿no? Lo interesante es que hay algunos parásitos que reaccionan o producen más ruido del eosinófilo. En cambio hay otros que no. Por ejemplo, yo sé que si les digo nematermito, me suena, ¿no? Hay uno que es el Ascaris lumbricoides. Ese Ascaris lumbricoides, no sé cómo será la cosa, pero no se cae bien con el eosinófilo. O sea, con tal de que si hay Ascaris lumbricoides, hay una hipereosinofilia bárbara. En cambio, si yo tengo anquilostoma, si yo tengo un finaria, por alguna razón, no reaccionan tanto con el eosinófilo y les permite estar ahí. Tanto así, la verdad es que desconozco la situación actual de este tratamiento alternativo, pero en algún momento pacientes que eran refractarios a reacciones alérgicas, asmáticas y cosas así, no les hacía nada el salbutamol, tenían crisis, se hacían infectar con un finaria en el estómago, para justamente esta relación que existe calmaba a la reacción alérgica. Era un tratamiento literal, ponían así un hermoso lodo, los pacientes pagaban caro para ir a pisar ese lodo y que se infectan los finales. Entonces, por eso es que un tratamiento alternativo, no sé cómo habrá quedado, eso se hacía en Reino Unido, ¿no? Bueno, eosinófilo. Listo, entonces esa sería la serie blanca, ¿no? Entonces aquí miren que la interpretación es muy complicada, no complicada, pero es compleja. Yo tengo que tener conocimiento de la enfermedad que yo estoy diagnosticando y relacionar ese conocimiento con el hemograma. Si desconozco la enfermedad, el hemograma no sirve para nada. Entonces ahí viene una regla general para nosotros, ¿verdad? O sea, yo tengo que pedir el hemograma ya esperando, o por lo menos con la idea de algo, de encontrar algo. No puedo pedir para ver qué cosa. Pasa que yo digo esto porque hay uno que dice, no sé qué tiene, vamos a pedir un examen de sangre. Uno puede pedir un examen de sangre para ver si se te ocurre algo. O sea, yo tengo que pensar en una hipótesis, esta es como una mini investigación. Yo tengo que pensar en una hipótesis diagnóstica, pedir el hemograma para respaldar esta hipótesis, ¿no? Entonces, no se debería pedir un examen de sangre a la ligera, tiene que pedir pensando algo específico. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Imagínense que mi diagnóstico sea tuberculosis. La tuberculosis endémica en Santa Cruz, endémica en Bolivia, es muy complicada a veces de encontrar al bicho, ¿no? O sea, cuando son diagnósticos microbiológicos infecciosos, el diagnóstico, una de las reglas es que vos tienes que evidenciar al bicho, al microbio. Tienes que encontrarlo, ¿no? Entonces por eso es que se hacen cultivos y en los cultivos luego se observan en el microscopio y ya está, ¿no? Pero a veces la tuberculosis es muy quisquillosa de encontrar parásitos bacterias, bacilos muy pequeñitos, 4 micras, y a veces no crecen tan bien. Los cultivos tardan muchos meses, en fin, muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una de las bacterias que produce mucha reacción linfocítica. Y yo sé, ¿no ve? Que si, por ejemplo, yo paciente está mal, neumonía, desarrollo un derrame, yo le saco el líquido y el líquido me viene con un aumento de los linfocitos, es una evidencia casi certera de que ese bicho es la tuberculosis. No necesito buscar más, porque si fuera otra cosa, vendría neutrófilo, otro patrón. Entonces, por eso digo, tienen que interpretarlo con mucho entendimiento de la enfermedad que están tratando. ¿Okay? Entonces, por eso digo, es compleja, no complicada, compleja. En la interpretación, pero vale la pena. Entonces, por eso es que en el examen, una cosa, si se me ocurre que podamos, por lo menos dar un inicio a
ver estas cosas. Y bueno, por último, no menos importante, la plaqueta, ¿no? Normalmente las plaquetas ahora te vienen siempre, antiguamente tenían que pedir un recuento de 150.000 a 450.000 y bueno, hay situaciones que hacen trombocitosis, ahí están las causas, ¿no? Enfermedades mieloproliferativas, enfermedades TIL, en fin, puede ser también en fase aguda de algunas infecciones muy graves, y la trombocitopenia o la plaquetopenia, que es la disminución de la plaqueta. Alguien me preguntó, no sé, algún rato, ¿qué síntomas me da si mi plaqueta está baja? Va a depender. O sea, yo tengo 150.000 a 450.000 de normalidad. Pero ¿qué pasa si baja un poquito más allá de los 150.000? No pasa nada con cierta seguridad hasta los 100.000. ¿No? Yo digo cierta seguridad porque cada persona es diferente, pero hasta los 100.000 no va a pasar gran cosa. Tanto así que 100.000 es un criterio para dar de alta, por ejemplo, pacientes que están con dengue y vos llegas a una plaqueta de 100.000 y va en ascenso, manda para la casa y ya está. Pero a partir de 100.000 para abajo comienzan a haber hemorragias, sangrados, de manera más casual e incluso espontánea. Entonces podría ser, por ejemplo, que a los 80.000 una persona que se esté lavando los dientes comienza a tener gingivorragia, hemorragia gingival, epistaxis, sangrado nasal, hasta por las lágrimas, en fin, un montón de cosas así raras. Y a partir de 20.000 plaquetas hay sangrados y fragilidad capilar en todo el cuerpo. Entonces ahí comienzas a tener ya hemorragia más grave. Entonces eso sí se sabe, ¿no? Eso sobre plaquetas, eso quiere decir que las plaquetas es bien también, ¿no? Bien importante hasta como criterio de internación, de alta, para decir si un paciente entra en una cirugía, su capacidad de coagulación, porque eso es su oficio, ¿no? O sea, vamos a ver también dentro de la cascada de coagulación de la hemostasia que las plaquetas intervienen en la agregación plaquetaria, la primera parte, ¿no? La formación del coágulo blanco. Y luego ya se hace el coágulo rojo y la formación de trombo, ¿no? ¿Ok? ¿Están bien? Sí. ¿Facilingo? Ok. Franco, bien. Ok. Entonces, eso, no sé si hay preguntas, dudas, aclaraciones, sugerencias. ¿Qué? Eso como para dar una introducción a la parte del examen. Ahora, ¿cómo nos vamos a manejar esta semana? El plan es que en esta semana avancemos elementos, formas y no formas de la sangre, o sea, todas las células, plasmas, vamos a verlo rápido, ya lo vieron estas cosas en histología, y mucho énfasis en la cascada de coagulación, en sus 3 vías, ¿no? La vía intrínseca y común, y la otra semana vemos respuesta inmunitaria, con algunas cositas. Por ejemplo, alguien me preguntó sobre el tema de injertos, el tema de injertos, el tema del rechazo de órganos, cosas así, y eso lo podríamos así como pincelar un poquito también, como parte interesante, y ya está, ¿no? Entonces de aquí 2 semanas vamos a cerrar, digamos, el avance de este módulo 3 y estaríamos listos para dar nuestra evaluación el 12 de septiembre. Ahora, hoy a 12, el 12 de septiembre, de aquí 2 semanas, ¿no? Y si somos muy valientes, No, somos jugar. podemos ver incluso el aparato de respiración. No, somos jugar. Y ahí entonces, sangre, velocidad, energía, era una idea. Septiembre se viene pesado. Mira, está helado, ¿eh? Sí, pues, me bañé. Vaya tu cosita, ¿eh? ¿Ya no vamos? Yes.